Hola, bienvenido a este Live Group en el día de hoy. Hoy tengo una palabra de parte de Dios para ti que sé que te va a hablar. Como veíamos en las anteriores reuniones de nuestra iglesia, la palabra nos enseña que la tormenta es algo simplemente que todos vamos a tener que vivir. Sin embargo, la casa que está bien cimentada no tiene nada que temer, porque esa casa va a permanecer a pesar de que la tormenta la golpee. En cambio, el imprudente, ese sí, lastimosamente, va a vivir las consecuencias de su imprudencia y va a ver cómo la casa se va a venir abajo. La buena noticia es que con el Señor nosotros podemos construir nuestra casa sobre buenos cimientos. Nosotros tenemos acceso a su palabra, la cual a nosotros nos enseña a vivir en orden en todas las áreas de nuestra vida. Es importante que tú entiendas esto y que tú lo apliques. Ser espiritual no consiste en entender los misterios del oculto, no. Ser espiritual consiste en entender la palabra de Dios y vivirla en nuestro día a día. Religiosidad es aquellos que entienden los grandes misterios, pero poco los están aplicando. Pero tú y yo estamos llamados a ser seguidores de Jesucristo y consiste en nosotros vivir su palabra y sus enseñanzas en todo. En nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en todo sentido. Hoy quiero recordarte los 5 principios que son necesarios para que nuestras finanzas estén construidas sobre la roca, sobre cimientos fuertes. Y quiero hacerlo a través de la palabra que encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: "Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer". "No tienen que irse", contestó Jesús. "Denle ustedes mismos de comer". Ellos le objetaron: "No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá", les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Como te darás cuenta, los discípulos estaban en una situación donde la economía se veía amenazada. Tenían apenas una pequeña provisión y tenían que alimentar una gran multitud. Lo primero que ellos quisieron hacer fue huir de su responsabilidad y por eso le dijeron al Señor: "Señor, despídelos para que ellos vayan a conseguir alimento". Ellos sabían que si despedían a la multitud no iba a poder alimentarse y que varios se iban a desmayar en el camino. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que el primer principio para que nuestras finanzas sean bendecidas por Dios tiene que ser aplicado. ¿Y cuál es el primer principio? Hacer las cosas bien, obrar siempre con integridad. Lo íntegro no era en ese momento dejarlos ir y huirle a su responsabilidad. No, lo íntegro era cumplir con la responsabilidad que el Señor les había asignado. El primer principio que tú tienes que aplicar para que Dios bendiga tus finanzas es siempre orar con integridad. Eso incluye, lógicamente, darle a Dios lo que le pertenece. Estoy hablando del diezmo. Pero también trabajar bien acá en la tierra, sabiendo que no trabajamos para nuestros amos acá abajo, sino para el Señor. El segundo principio se aplica cuando Dios los llama a ellos y les dice: "Ok, ¿cuál es la provisión que tenemos?", donde ellos muestran que tienen 5 panes y 2 pescados. Dios después les dice que tienen que sentar a las personas en grupos. En otras palabras, tenían que hacer un conteo de las personas. Es por eso que ellos supieron que había 5,000 cabezas de familia, lo cual permitía saber que había cerca de 20,000 personas que ellos tenían que alimentar. Como te das cuenta, acá ya sabían cuál era la provisión y cuál era la necesidad. Eso les permitió a ellos tener un presupuesto, que es el segundo principio, es darle dirección a tu dinero. Hay varios que no les gusta saber cuánto dinero van a necesitar ni cuánto dinero tienen. De hecho, le tienen miedo y andan siempre huyendo del orden. Pero Dios nunca va a bendecir algo que no está ordenado. El Señor siempre nos llama a ordenar. El segundo principio es: sé ordenado con tu dinero, ten un presupuesto, manéjalo y ajústate a él. Después de eso viene el tercer principio, que sería el siguiente dedo que, ese dedo no se muestra porque es algo que tú no puedes hacer. No nos debemos endeudar. La palabra de Dios nos llama a no endeudarnos. Nos dice que no tenemos que tener deudas con nadie, que la única deuda que debemos tener es la de amarnos los unos a los otros. Pero nos dice que no nos endeudemos porque la deuda es esclavitud y es maldición. Como te darás cuenta, la solución no fue salir a buscar prestado para poder comprar panes y pescados. No, el Señor los llamó a depender de Él. Depende de Dios, no de los bancos ni de los prestamistas. El Señor te llama a no endeudarte.
El cuarto principio que nos encontramos es justamente este dedo, que es el dedo del compromiso, o sea, la generosidad. Dios no iba a bendecir si ellos no estaban dispuestos a compartir lo que ellos tenían, lo que era de ellos. El Señor espera que nosotros seamos generosos. Y el Señor solamente bendice y prospera al que practica la generosidad. Asegúrate que de acuerdo a lo que tú tienes, tú también sepas compartir con otros que no tienen. Y el quinto principio, que es el dedo más audaz, que llega a lugares donde no llega ninguno de los demás dedos, que es ser audaz con el manejo de nuestro dinero. Esto debe incluir ahorro y saber invertir. Te das cuenta cómo al final de toda la obra de multiplicación y repartir los panes y los pescados, Dios los llamó a hacer algo más. Ellos debían recoger todo lo que había sobrado. El Señor no permitía que hubiera desperdicio. Tocaba saber ahorrar. Bueno, la palabra de Dios nos dice que el que ahorra poco a poco se enriquece. En otras palabras, para ser rico toca ahorrar poco a poco. Y también toca saber invertir nuestro dinero. No hacerlo de una manera emocional, sino más bien hacerlo con sabiduría, con cuidado y analizando bien en qué es que estamos invirtiendo nuestro dinero. No creyendo cuando alguien te quiera deslumbrar prometiéndote una gran tasa de interés si tú inviertes tu dinero. No sigas el dinero. Sigue más bien al Señor. Bueno, a través de esta palabra, Dios nos quiere recordar los 5 principios que nosotros tenemos que practicar si queremos que nuestras finanzas estén construidas y edificadas sobre la roca. Eso quiere decir que aunque estemos pasando por tiempos difíciles y esté azotando la tormenta en nuestras casas, nuestra economía se va a mantener en pie. Recuerda estos 5 principios, no comprometas ninguno de ellos, porque si dejas de aplicar uno, lastimosamente no va a funcionar. Te quiero recordar, sé íntegro, dale dirección a tu dinero, manejando un presupuesto, no te endeudes, sé generoso e invierte y ahorra sabiamente. Espero que practiques estos 5 principios y el Señor va a bendecir tus finanzas. Bueno, esta es la palabra que tenía para ti en el día de hoy. Te mando un abrazo muy grande. Te extrañamos muchísimo. Bye.